práctica con mucha gana, con mucho entusiasmo. Pero a veces hay cosas que la van erosionando, la van desgastando. A veces pasa el tiempo y claro, ya van pasando los años de cristiano, ya no tenemos esa misma fuerza o esa misma temple o esa misma disposición que teníamos antes y nos vamos erosionando y hay cosas en la vida cristiana que vamos dejando porque se van erosionando, se van desgastando. Y yo quiero estos domingos ver algunas cosas que tenemos que volver a afirmar porque se erosionaron en nuestra vida espiritual. Y esto tiene que ver con las disciplinas de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que decidamos en nuestras disciplinas hoy en día, va a ser el resultado que tengamos. Es decir, es clave, si vos querés tener un buen trabajo y mantener el trabajo, tenés que salir con el tiempo suficiente y llegar a la hora indicada. Porque si no te van a decir, mire señor, está llegando tarde. Señor, está llegando tarde. Y en un momento por ahí te digan, mire, ya no lo necesitamos, o no te renueven el contrato. ¿Por qué? Porque vos estás demostrando tardanza y que no te interesa. Entonces, la disciplina no solamente es necesaria para el trabajo, en todo sentido. Para ir al colegio, es una disciplina. Para ir a la facultad, yo me acuerdo que había, y me lo va a afirmar esto, que había a veces profesores que no tomaban lista, ¿sí? Se pasaba sino una hoja para que uno firme, pero no se tomaba lista. Pero tenías que llegar temprano, porque si no, había tanta gente que iba por ese profesor que explicaba bien, que te quedabas parado todo el tiempo, o estabas sentado allá atrás y no escuchabas nada, porque no había micrófono. Entonces, era importante que disciplinarse en llegar temprano, disciplinarse en salir con el tiempo suficiente para llegar a la clase y encontrar un buen lugar. Es decir, que la disciplina va a determinar nuestro destino. Esto no lo digo yo, Mira, vamos a buscar en la Biblia, vamos a 1 Corintios capítulo 9. Y ya que se me durmió la secretaria, vamos a... Gracias, Vicky. 1 Corintios capítulo 9. Vuelvo a decir, las notas son para que lo tengas y lo vuelvas a leer, ¿sí? No para que ahora te pierdas. Aparte, ¿sabes por qué te doy las notas? La Biblia dice en Efesios capítulo 4 que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros, para capacitar a los santos para la tarea del ministerio. Primera conclusión que dice ese pasaje, no estoy yendo del tema, pero es importante. Primera tarea que dice ese pasaje, la primera que dice es que la tarea la hacen todos los santos, no los profetas, pastores y maestros. Pues dice que capacita para la tarea de todos los santos, que tienen que hacer todos los santos. Y lo segundo que dice ese pasaje es que yo te tengo que capacitar. Y te doy la hojita para que te capacites, para que vuelvas a leer en casa. ¿Sí? Entonces, por lo menos cuando llegue al cielo me van a decir, no, pero vos cumpliste tu parte. Hablaste, diste la hojita, hiciste todo lo necesario para que la gente aprenda la palabra de Dios. Así que vamos a leer, dicho esto, 1 Corintios capítulo 9, versículo 23 al 27. Dice, todo lo hago por el Evangelio, dice el apóstol Pablo, para tener parte en el mismo. Ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos para recibir un premio que no se marchita. Yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme
para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. ¿Sí? Y fíjense que el apóstol Pablo es muy claro en lo que dice. Él compara la vida con una carrera y compara la misión que Dios le había dado de predicar a los gentiles como una carrera. Y afirma que la disciplina o la falta de disciplina es determinante para el resultado. Porque fíjense que dice que el que corre tiene que disciplinarse de tal forma, es decir, tiene que evitar todo aquello que le hace daño o hacer todo aquello que le hace bien para llegar a obtener ¿qué cosa? La corona. Dice, ¿cuánto más ustedes, dice Pablo, que no corren por una corona que se seca en un momento o un premio que se echa a perder o se lo pueden robar? Más ustedes que corren por una corona, o nosotros, dice el apóstol Pablo, que corremos por una corona que no se marchita. Y él dice, yo no corro a ciegas, ni peleo a ciegas, ni tirando golpes al aire. Al contrario, dice el apóstol Pablo, disciplino, controlo mi cuerpo y me obligo a obedecerme para no quedar yo descalificado. ¿Sí? Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que para cumplir el propósito de Dios debemos entrenarnos, debemos disciplinarnos para poder llegar a correr de la manera que el Señor quiere. Y esto es lo que a veces se erosiona en nuestras vidas y en nuestra vida espiritual. El tema de ordenarnos, el tema de entrenarnos, el tema de disciplinarnos en aquello que nos hace correr, llegar, cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas de una forma adecuada. No sé cuál fue lo que provocó la erosión en tu vida. Yo puedo pensar en la mía, o puedo pensar en general, a veces la rutina, a veces los problemas, a veces el desánimo, no sé lo que erosionó. Pero la cuestión es que a veces no corremos, no accionamos, solamente a veces nos movemos por impulsos, ¿sí? Como por momentos. Y a la larga eso no nos va a servir para algo constante, nos va a servir para zafar, pero no para llegar a cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Es decir, Pablo tenía en mente lo que Dios quería para él. Y él decía, me voy a disciplinar, no voy a golpear como al aire, no voy a trabajar inútilmente, no, golpear al aire es algo inútil, que no tiene sentido. Dice en el versículo 26, todo lo contrario, voy a hacer todo con una finalidad, con un objetivo, por un porqué. ¿Sí? Por eso yo quiero que pensemos en primer lugar, y si quieren completar ahí en sus notas, que dice que la disciplina es un camino hacia la piedad. ¿Sí? La disciplina es un camino hacia la piedad. Vivimos en una época, y ahí pueden completar también, que la nuestra es una época justamente indisciplinada. ¿Sí? Pueden poner la disciplina en sus notas. Vivimos, la nuestra es una época indisciplinada, es decir, justamente todo lo contrario. Vivimos en una sociedad que no guarda disciplina. ¿Sí? Es más, hasta a veces, y no voy a decir si es bueno o es malo, hasta el hecho de que cambia la forma de trabajo. Ahora se trabaja por objetivos, se trabaja por proyectos, ¿sí? Se trabaja desde la casa, entonces yo acomodo mi horario. Todas esas cosas que son buenas en mucha medida, y lo habla alguien que trabaja en la casa, es bueno en mucha medida, pero a veces te juegan en contra del orden, de la disciplina. Vivimos en una sociedad que está indisciplinada, que no hay una disciplina ya en el colegio, en ningún lado. Ahora, la propuesta de Dios es completamente lo contrario. ¿Sí? La propuesta de Dios es completamente contraria. Es una disciplina, pero con un propósito. Una disciplina no sin rumbo. Una disciplina que tiene un objetivo. El apóstol Pablo dice, disciplino mi cuerpo con este objetivo de obtener el premio, de cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida.
Justamente a veces la disciplina nos es pesada cuando no sabemos por qué la hacemos. Pero nosotros como cristianos, generalmente, en el concepto general, tenemos un proyecto, algo a lo cual apuntar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestra vida sea semejante a la del Señor Jesucristo. Entonces, ese es el plan eterno que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? Ser como el Señor Jesucristo. Y a eso tenemos que apuntar, y a eso tenemos que disciplinarnos. Es decir, lo primero que tenemos que entender es eso. ¿Sí? En Romanos capítulo 8, versículo 29, no lo tienen ahí en sus notas, dice que Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para llegar a ser como el Señor Jesucristo. Dice Romanos 8, 29. Es decir, que ese es uno de los proyectos generales, ¿sí? un propósito general, revelado, que Dios tiene para nuestras vidas. Que seamos como el Señor Jesucristo. Ahora, en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, dice que cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque lo vamos a ver a Él. ¿Sí? Que vamos a ser semejantes a Él. Entonces vos me dirás, bueno, pero si yo voy a ser semejante a Él, ¿sí? ¿Para qué necesito disciplinarme? Si yo voy a ser semejante a Él, ¿por qué tengo que disciplinar mi vida? Si Él ya se va a ocupar de todo eso. ¿Sí? Y por un lado es verdad, pero fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Te lo leo. Dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Te lo voy a leer en una paráfrasis. Dice, procuren estar en paz con todos y procuren llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie verá al Señor. Es decir, por un lado esto es muy crucial y lo tenemos que entender, que sin la santidad no vamos a poder llegar a ver al Señor. Y es verdad, ya somos santos. Es más, el único que era perfecto y sin pecado era el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Y gracias al sacrificio del Señor, somos santos y vamos a estar con el Señor. Pero el pasaje dice que tenemos que procurarlo también. Y ahí es donde se compensa, o está por un lado la gracia del Señor, en la cual ya nos hace santos en Cristo Jesús, y ya somos santos, y ya tenemos la salvación, y todo es por gracia. Pero por el otro lado se compensa lo que tenemos que nosotros hacer con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es buscar esa santidad, cotidianamente. Es decir, tenemos que buscarla, no por nuestras fuerzas, sino dejando que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas. Y ahí es cuando la disciplina que tenemos que ejercitar es la herramienta para ponernos a disposición del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, para llevarnos a procurar esa santidad. ¿Me entendés? Es decir, no es por nuestra, por nosotros no tenemos que ganar la salvación, ya la tenemos. Pero la disciplina espiritual nos va a ayudar, las disciplinas espirituales nos van a ayudar ¿a qué? A procurar vivir en santidad, a procurar vivir como a Dios le agrada, tratando de dejar que el Espíritu Santo, a través de las disciplinas espirituales, va a ser una forma de que el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida. Es decir, cuando vos te convertiste, pensá en esto en el pasado. Cuando vos te convertiste y empezaste a leer la Biblia, no empezaste a decir, uy, sí, el Señor me está hablando, mira, esto es para mí, esto es un aliento, esto es aquello. Cuando vos te convertiste, no empezaste a orar y orabas con todo fervor y con toda energía. ¿Sí? Eras como ese gran acantilado, ahí fijo. Y tal vez orabas todos los días, y tal vez leías la palabra todos los días, y tal vez ayunabas un día a la semana,
y te congregabas y no había reunión en la que faltabas, estabas ahí, en la vida espiritual. Pero ahora ¿qué pasa? Estamos erosionados, estamos desgastados. Y es el Espíritu Santo que a través del ejercicio de nuestras disciplinas espirituales que va a volver a ayudarnos a procurar la santidad, a procurar tener una vida que a Dios le agrada. Mirá, un pasaje muy importante, ahí lo tenés en las notas. Primera Timoteo 4:7, pero te lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, primera Timoteo 4:7. ¿Lo tienen alguien? A ver. Sí. Léalo, a ver. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. ¿Qué es ejercitarse en la piedad? Es disciplinarse a sí mismo en la piedad. Es disciplinarse a sí mismo para buscar la santidad, para procurar la santidad. Si cuando estamos hablando de piedad, estamos hablando de una vida pía, una vida recta ante los ojos de Dios. ¿Sí? Una vida de santidad. Es decir, tenemos que disciplinarnos, tenemos que ejercitarnos en buscar, en hacer cosas que nos lleven a vivir como a Dios le agrada. Por eso el apóstol Pablo dice, hay cosas de las cuales me abstengo y lo pongo en servidumbre y me fijo de no golpear al aire. Es más, fíjate que dice ejercítate, disciplínate, me está dando la idea de que hay un esfuerzo. Una orden, es un mandamiento. Pero hay un esfuerzo, no es algo fácil. No es algo que nos va a salir naturalmente. Hebreos 12:1 dice, teniendo alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos por un lado todo lo que nos estorba y el peso que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Nuevamente la idea de la disciplina, del correr, de dejar las cosas que nos enredan. ¿Qué nos está enredando? Para tal vez no poder todos los días leer la Biblia. No estoy hablando de escuchar una prédica o leer el devocional que ponemos en el WhatsApp. Que está bien leer el devocional, porque yo lo pongo para que lo lean. Y el que sube algo lo sube para que lo leas. Pero ¿qué es lo que te estorba, te enrieda para que todos los días no puedas poner un tiempo para buscar la comunión con el Señor? Dice que tenemos que dejar todo lo que nos estorba, todo peso que nos enrieda, para correr, ¿sí? Para disciplinarnos. En segundo lugar, ¿qué son las disciplinas espirituales? ¿Sí? Vamos a dar vuelta a la hojita, ahí si quieren completar, me lo salteé, dice, al principio dice, en la segunda hoja arriba dice, de acuerdo con estos versículos, usted se disciplina a sí mismo para la piedad y para la santidad. ¿Sí? Para la piedad y para la santidad. En segundo lugar, ¿qué son las disciplinas espirituales? ¿Qué es una disciplina? ¿Qué idea te viene cuando te dicen disciplina espiritual? Límites. Límites. Una actividad que tenés que hacer reiteradas veces. Una actividad que tenés que hacer reiteradas veces. Una organización. Una organización. Es algo que realmente cuando lo dicen no nos suena muy lindo, nosotros, o de mucho agrado, porque es como que somos reacios, ¿cierto? Pero son prácticas que se encuentran en la Biblia. Ahí yo les puse más o menos una definición en las notas. Son prácticas que se encuentran en la Biblia y que van a ayudar para que crezcamos espiritualmente. Es decir, son hábitos, el hábito que no solamente están en la Biblia, sino que se hicieron y grandes hombres de Dios las practicaron en su vida espiritual. Y las podemos ver también en grandes hombres de Dios de la Biblia, personajes de la Biblia, que también la cumplieron.
Es decir, son prácticas que nos van a ayudar a crecer. Que cuando yo las practique no te va a ayudar a crecer a vos. Por ahí te va a ayudar a crecer a vos en consecuencia, ¿no es cierto? Pero que en primer lugar nos va a ayudar a crecer a nosotros. Porque son prácticas que se encuentran en la Biblia y que me van a ayudar cuando yo las haga a crecer espiritualmente. Mira, en primer lugar, la Biblia recomienda las disciplinas espirituales, tanto, puedes completar ahí si quieres en tus notas, tanto personales como interpersonales. Tanto personales como interpersonales. ¿Qué es? Claro, hay disciplinas que son personales. ¿Sí? La más común es leer la Biblia, estudiar, que no es lo mismo que leer la Biblia, estudiar la Biblia, tener un tiempo de oración. Pero también hay otras que son interpersonales. ¿Sí? Escuchar la Biblia y estudiar la Biblia como iglesia, cuando nos juntamos en los ecos o cuando nos encontramos los domingos. ¿Sí? Hay algunas que son privadas, ese tiempo de adoración que tenés en tu casa y de oración. Pero hay otras que son interpersonales cuando nos juntamos acá a adorar a Dios. Es decir, que tanto unas como las otras de servicio, tanto uno como las otras son disciplinas espirituales. Algunas las hago yo a solas y otras las hago junto con otras personas o en comunidad. Y tanto una como otra, después lo vamos a ver, son bíblicas. Porque Dios me dice en su palabra que tengo que buscar comunión con Él y tengo que estudiar la palabra. Y también me dice que me tengo que congregar para estudiar la palabra y para adorar a Dios. Es decir, pueden ser tanto personales como interpersonales. En segundo lugar, y ahí pueden completar en las notas, las disciplinas espirituales son actitudes. Son actividades, no actitudes. Son actividades, no actitudes. Es decir, son cosas que hay que hacer. ¿Sí? No es buscar, tengo que buscar el fruto del Espíritu en mi vida, ¿no es cierto? Tengo que tener actitudes correctas, como estamos viendo los martes, que vimos este martes. Pero la disciplina espiritual es algo que se practica, algo que yo tengo que hacer, que me va a llevar a ser como Jesús. Pero es algo que yo tengo que hacer. ¿No es lo mismo? No, pues yo tengo que ser primero para luego poder hacer. Si no, estaría haciendo en hipocresía. Tal vez. La palabra de Dios dice que de la abundancia de mi corazón abra la boca. Es decir, que lo que yo soy en el interior se va a manifestar hacia afuera. ¿Sí? Es decir, yo puedo ser, y es bueno que yo sea, pero la disciplina espiritual me va a llevar a ser. Es decir, a través de yo practicar la lectura de la Biblia y a través de practicar un tiempo de oración, me va a llevar a ser un hijo que realmente esté en comunión con Dios. Me va a llevar a ser realmente el cristiano que debo ser. Es decir, a través de la práctica. La disciplina espiritual es más que todo el hacer. Pues yo, ¿qué hago? Hago un tiempo de lectura de la palabra, hago un día de oración, de ayuno, ¿sí? Y eso me va a llevar a ser mejor cristiano, a ser un mejor hijo de Dios. En tercer lugar, las disciplinas espirituales son bíblicas. Si estoy hablando de una disciplina espiritual, es algo que está en la Biblia, que la Biblia lo enseña, la Biblia lo expone, ¿sí? Tanto aquellas que son personales como aquellas que son interpersonales, las tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuarto, las disciplinas espirituales que se encuentran en las Escrituras son suficientes. Son suficientes para conocer y experimentar a Dios. No tengo que agregar ninguna otra cosa que no esté en la palabra de Dios. Con las disciplinas que tengo en la palabra de Dios me alcanza para conocer y experimentar a Dios y para crecer en ese propósito que Dios tiene para mi vida. Y en quinto lugar, las disciplinas espirituales son medios. Son medios. No es el fin en sí mismo. ¿Sí? Porque el fin, y ahí lo tenés abajo nuevamente para que lo grabemos, ¿sí?
el propósito de practicar las disciplinas espirituales es la piedad, es la búsqueda de la santidad. Es decir, que la disciplina espiritual es lo que yo voy a hacer de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña, para poder como finalidad tener una vida más agradable a Dios, una vida de santidad, porque la palabra me dice que tengo que procurar la santidad. ¿Sí? Esas son las disciplinas espirituales. Y algo muy interesante que tienen las notas, que yo le puse que mi definición de piedad es intimidad con Cristo y conformidad a Cristo. ¿Sí? Y las disciplinas espirituales nos van a llevar a eso, a tener realmente una intimidad con Dios y a ir nuestra vida conformándose, siendo similar, siendo a imagen de la vida del Señor Jesucristo. Dice, esta semejanza a Cristo es el objetivo, la razón por la cual debemos practicar las disciplinas espirituales, porque si no estaríamos cayendo en hipocresía, si no estaríamos cayendo en un ritual. Es decir, que cuando vos vas a practicar una disciplina espiritual, ya sea individual o interpersonal, venir acá a la iglesia, tu deseo tiene que ser buscar mayor intimidad con el Señor, buscar abrirte a que el Señor te hable para que podamos conformarnos a la imagen del Señor. Por eso, en tercer lugar, quiero recalcar el propósito de las disciplinas espirituales, ¿sí? Leímos en 1 Timoteo 4:7 que decía que teníamos que ejercitarnos o disciplinarnos para, ¿qué cosa? La piedad. Para la piedad. ¿Sí? Y ese es realmente el propósito de la vida de las disciplinas espirituales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la santidad ya es un regalo de Dios, posicionalmente. ¿Sí? Ya es un regalo de Dios. A ver, alguien que quiera buscar. Juan 17:17. Sí. Conságranos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo está diciendo a Dios, el Padre, en su oración: consagranos a ti mismo por medio de la verdad. Es decir, que la consagración a la verdad, ¿sí?, o a la santidad, como tienen en otras versiones, ¿sí?, la hace ¿quién? Plena, completa. Dios. ¿Sí? Dios. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectos, perfectamente santos. Perfectamente santos. ¿Sí? Es decir, que Dios es el que produce esa obra de santificación en nosotros. A través del ejercicio de esas disciplinas espirituales, nosotros nos vamos a ir consagrando cada vez más al Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ahí lo pueden completar si tienen sus notas, ¿sí? En el quinto párrafo del punto 3. Lo que tenemos que hacer es disciplinarnos a nosotros mismos con el fin de alcanzar la piedad. ¿Sí? Y la gracia de Dios que está en nosotros va a ser la que va a producir el deseo y el poder para realizar esa disciplina. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar en nuestras vidas. ¿Sí? Él trabaja en nuestras vidas. Él muchas veces trabaja en nuestras vidas por medio de otros. ¿Sí? Veo en Proverbio 27, dice que hierro se afila con otro hierro y el amigo se afina con otro amigo. Es decir, que a veces en las relaciones interpersonales Dios trabaja en nuestras vidas. Dios trabaja en nuestras vidas también a través, a veces, de las circunstancias, los problemas que tenemos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas cooperan, dice una versión, ¿sí? O ayudan para el bien de los que le aman. Es decir, que Dios también a veces trabaja a través de las circunstancias. Y Dios va a trabajar en nuestras vidas también a través del ejercicio de las disciplinas espirituales. ¿Sí? Porque nos va a ir hablando, nos va a ir formando, nos va a ir cambiando nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. ¿Sí? Y en cuarto lugar, y para terminar, quería ver que las disciplinas espirituales es la voluntad de Dios. No es porque yo lo diga, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios para sus hijos. ¿Sí? Fíjate que el pasaje dice que tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos para la piedad. Y es una orden. Es una orden clara de parte de Dios para nuestras vidas. Tenemos que disciplinarnos para la piedad, para la santidad. Y en 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 dice: vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice: sean ustedes santos porque yo soy santo. Es decir, si por un lado Dios nos ordena ser santos o tener vidas de santidad, en hebreo leímos antes que nos dice que tenemos que procurar ser santos porque sin la santidad nadie verá al Señor. Y por el otro lado leemos de que tenemos que ejercitarnos hacia la santidad. Evidentemente, la búsqueda de la santidad y todas aquellas disciplinas espirituales o cosas que podamos hacer que nos lleven a la búsqueda de una vida más acorde a lo que Dios quiere para nosotros, más santa. Acordate que santo es apartado, es separado. Es decir, todo aquello que nos lleva a vivir una vida más separada, más acorde, más consagrado a lo que Dios quiera para nosotros, más en búsqueda de su propósito para nuestras vidas, más en el ejercicio de los dones que Dios dio en nuestra vida, más en la utilización de los talentos que Dios repartió en nuestra vida, que nos lleve a eso, es lo que Dios quiere para nosotros. Es su mandamiento. Eso es lo que el Señor pide. Por eso yo le puse ahí en las notas que el idioma original de la palabra disciplinarte a ti mismo en la piedad indica claramente una orden de Dios. ¿Sí? Y te puse en las notas que la santidad no es una opción. Porque cuando Dios nos ordena algo, para nosotros tendría que ser una opción. Para los que afirmamos ser hijos del Santísimo. Y el medio para la santidad, es decir, las disciplinas espirituales, tampoco es una opción. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a vivir más como el Señor quiere para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a hacer determinados cambios en nuestra vida para vivir o para implementar estas prácticas espirituales, bíblicas, que nos van a ayudar a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de vivir, a conocer más a Dios íntimamente, más al Señor Jesucristo, y a vivir de una forma más consagrada a Él? ¿Estamos dispuestos a hacer este cambio? Porque si yo quiero implementar prácticas nuevas y prácticas que me lleven a crecer espiritualmente, tengo que hacer un cambio, un reemplazo o un nuevo ordenamiento de mis días, de mi vida. Porque todos tenemos 24 horas, pero el tema es cómo las utilizo, ¿sí? ¿Cómo las administro? ¿Qué prioridad le doy a cada cosa? Yo no sé si vieron ustedes lo que puso Silvia el otro día en el WhatsApp o en el estado, no me acuerdo bien en cuál fue. Pero es verdad, muchas veces nos levantamos a la mañana y lo primero que hacemos es agarrar el celular
a ver qué nos escribieron o qué podemos escribir o qué... ¿Sí? No, es verdad. Ahora, en lo que subió Silvia decía, ¿qué pasaría si en vez de agarrar el celular en primer lugar, no agarramos la Biblia? ¿Qué pasaría si en vez de estar 15 minutos, media hora con el celular, no estamos media hora con la Biblia o orando? ¿Qué pasaría si los martes que dedicamos al día de ayuno y oración en la iglesia, ¿sí?, en vez de prender la televisión, no dedicamos ese tiempo a orar, aunque por ahí tomemos medicación y no podamos hacer un ayuno de comida? Yo creo que nuestra vida, en primer lugar, propia cambiaría. Eso es lo que te estoy proponiendo. Un cambio de prácticas. Cosas que cuando éramos cristianos y éramos recién convertidos, las hacíamos, pero el tiempo las erosionó, las desgastó. Y tenemos que volver a recuperarlas. Porque es el fundamento de nuestra vida espiritual. Es el fundamento de nuestra vida espiritual. Volver a esas prácticas que no van a agregar nada a la salvación. La salvación ya la tenemos por gracia. Y vamos a ser santos y Dios nos ve santos por gracia. Pero la palabra nos exhorta que tenemos que procurar la santidad. La palabra nos exhorta a que tenemos que hacer todas aquellas prácticas espirituales que están en la Biblia que nos ayuden a crecer. Entonces el planteo es, y la definición nuestra es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué reemplazo voy a hacer para implementar estas prácticas espirituales que vamos a ver en algunos domingos? ¿Sí? Y tal vez las vamos a recordar, pero como el tiempo las erosionó, es bueno que ahora que comenzamos el año empecemos a afirmarlas nuevamente, porque nos van a ayudar. Algunas van a ser personales, otras van a ser interpersonales, pero son las que nos ayudan para crecer, para buscar la santidad, para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué vas a reemplazar en esta semana? ¿Qué práctica vas a implementar? ¿O la vas a afirmar porque la hacías rápido o porque no la hacías? Vamos a inclinar las cabezas, vamos a ver. ¿Qué fue lo que se erosionó en tu vida espiritual? ¿Qué fue lo que se desgastó? ¿Qué fue lo que hacías cuando te convertiste con tanta fuerza, con tantas ganas, y llegó un momento que ahora no lo haces? Y que te das cuenta que cuando lo hacías te sentías fuerte espiritualmente, podías enfrentar mejor los problemas, las dificultades. ¿Qué es lo que se erosionó, se desgastó en tu vida espiritual? Y que tenés que volver a recuperar esa práctica espiritual que está en la palabra de Dios y que dejaste de hacer. Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella hoy nos exhorta una vez más a ejercitarnos en la piedad, a buscar a través de prácticas que tenemos en tu palabra, en la Biblia, a buscar vivir cada día más agradándote en todo, Señor. Padre, ayúdanos realmente a volver a recuperar ese terreno perdido, eso que se desgastó en nuestra vida. Señor, eso que hacíamos antes y nos sentíamos bien. Señor, esa práctica, ya sea la lectura de tu palabra, un tiempo a la oración, al ayuno, ya sea el buscar congregarme más, Señor, el buscar el servicio, prácticas espirituales, Señor, que antes teníamos y que por ahora no las tenemos, Señor. Ayúdanos a recuperarlas.
Ayúdanos, Señor, a realmente poder cumplir el propósito que vos tenés para nuestras vidas. Pero ayúdanos a no perder el tiempo, a no tirar golpes al aire, a no enredarnos en cosas que nos frenan, a no cargar con pecados o culpas, Señor, que podemos dejar a tus pies. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Para que tu Espíritu Santo realmente trabaje en nuestras vidas, para que podamos vivir cada día un poquito más cerca de lo que vos querés para nosotros. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.